todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy vamos a hacer estos bonitos corazones con los que decorar nuestro árbol de Navidad, pero también podemos usarlos para decorar cualquier rincón de la casa, porque en función de las telas que elijáis vais a tener un efecto más o menos navideño. En este proyecto vamos a utilizar una técnica nueva que es el Crazy. Es una técnica que nos permite combinar telas de diferentes colores de una manera, como su nombre indica, un poco alocada, pero con un efecto realmente bonito. Si queréis que os enseñe, quedaros conmigo hasta el final del vídeo. Para hacer los corazones vamos a necesitar los siguientes materiales. En primer lugar, 7 telas que combinen entre sí. Yo las he elegido todas en tonos rojos, pero 4, como veis, son más oscuras y 3 tienen una base clarita. Lo he hecho así para que tengamos bastante contraste luego cuando mezclemos las telas. También tengo guata y estabilizador, en este caso es foam. Voy a utilizar las dos cosas para darle bastante cuerpo al corazón y que no se deformen los bordes. También voy a utilizar un cordón de algodón para luego poderlo colgar. Voy a ponerle un adorno con una cinta dorada que la voy a rematar en los extremos con unas bolitas de madera y en el interior voy a poner un poco de guata. Si lo tenemos todo preparado, vamos a comenzar. Antes de empezar con el tutorial, os quiero hablar un poquito más del freezer paper, porque es un material que sacamos por primera vez en el canal y que no lo hemos utilizado hasta ahora. Este es un papel de cocina, de uso alimentario, que se utiliza habitualmente para congelar los alimentos. Sin embargo, por sus características, como vamos a ver ahora, resulta también ideal para hacer ciertos trabajos en el patchwork. Mirad, tengo aquí un trocito de este freezer paper que veis que tiene un lado brillante que va como encerado o con algún tipo de plástico y también tiene un lado mate. Bueno, pues este lado que está brillante tiene una característica estupenda para cuando vamos a hacer aplicaciones o el trabajo que vamos a hacer hoy del Crazy, porque nos va a ayudar bastante a la hora de cortar las piezas. Este lado brillante, si lo situamos sobre una tela, yo he tomado esta de rayas, y le damos calor, lo que va a suceder es que se va a quedar pegado a la tela. ¿Veis? ¿Qué sucede? Que yo puedo hacer aquí un diseño, un patrón, luego cortarlo, y lo voy a tener ya en este papel preparado. ¿Cuál es la ventaja? Que este papel, por un lado, se despega sin ninguna dificultad, no deja marca, pero es que además lo puedo volver a pegar. Vuelvo a tomar calor y lo pego de nuevo sobre la tela. Esta capacidad de pegarse y despegarse puede durar 10, 15, 20 veces, un poco en función del uso de la temperatura de la plancha. Por tanto, cuando tenemos que cortar piezas que son todas iguales y tenemos que hacer muchas, este papel nos va a ayudar. Quería enseñároslo un poquito antes de comenzar el tutorial, porque bueno, es lo que os decía, un material nuevo y que creo que resulta interesante ver qué características tiene. La técnica Crazy se basa en crear una serie de bloques, todos ellos con los mismos cortes, es decir, con las mismas piezas, pero con telas en distintos tonos. Y es una técnica que nos permite hacer estos bloques de una manera bastante rápida y divertida. Yo en este caso los corazones los voy a hacer utilizando esta técnica, pero estos bloques los podéis utilizar también para hacer colchas, para hacer caminos de mesa, para lo que queráis. La técnica sería exactamente la misma. ¿Cómo se hace? Bueno, pues tenemos que partir de las telas que hayáis seleccionado, que en este caso son las que os he enseñado al principio del vídeo, de una serie de cuadrados, todos del mismo tamaño. Yo en este caso los he cortado de 25 centímetros por 25 centímetros. Ya he colocado los 7 cuadrados uno encima de otros, intentando alinear al máximo los bordes de la tela. Al haber colocado 7 cuadrados, luego voy a tener 7 bloques diferentes. Si coloco 6, obtendré 6. Todo va a depender del número de telas que inicialmente coloquéis a la hora de hacer nuestro trabajo.
Vamos ahora a trazar las líneas. Acordaros que el bolígrafo que utilicéis ahora no se vaya con el calor, porque luego vamos a pegar esta pieza a las telas que hemos preparado antes. Para trazar estas líneas por las que vamos a cortar luego las piezas, simplemente tenemos que irlo haciendo uniendo lados contiguos. Vais a ir viendo que es bastante sencillo. Yo voy a trazar una línea que une este lado con este. Puede ser más o menos inclinada, un poco al gusto de cada uno. Entonces hago esta primera línea y aquí voy a poner un 1 porque este va a ser el primer corte que ya tengo hecho. Tengo que hacer 7 en total porque son 7 las capas que hemos preparado. La siguiente línea me va a unir el lado siguiente, que sería este de aquí arriba, pero va a llegar justo hasta donde hemos trazado esta primera línea, que sería aproximadamente aquí. De nuevo, por donde tracéis la línea a vuestro gusto, y ponemos un 2 porque sería la segunda pieza que ya tenemos. La tercera iría de este lado a donde hemos trazado antes la línea, que sería hasta aquí, y pondríamos un 3. La cuarta va a unir ya esta línea que acabo de trazar y la primera que había hecho, por tanto iría aproximadamente aquí. Vamos a hacerlo para que esta forma no me quede cuadrada. La voy a inclinar un poco así. Tendría la cuarta. La quinta iría desde esta línea hasta la siguiente. Y haríamos la última, que sería por ejemplo así, que ya nos daría la pieza 6 y la pieza 7. Por tanto, si os fijáis, lo que hemos hecho es dividir esta hoja en 7 partes aleatorias. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora lo que vamos a hacer es pegar esta lámina de freezer paper en la última de las capas que tiene nuestras telas, las piezas, las 7 capas que hemos preparado anteriormente. Lo vamos a pegar dándole calor. Por eso os decía que la tinta que utilicéis en este caso no se puede borrar con calor. Como veis, la lámina de freezer paper ha quedado pegada a la primera de las capas. Ahora lo que tenemos que hacer es irlas cortando estas piezas con la ayuda de la base de corte, de una regla y de un cúter. ¿Cómo las vamos a ir cortando? Siguiendo el orden que hemos ido marcando. Por eso también era importante poner los números. Sitúo la regla sobre la marca que he hecho y con la ayuda de un cúter, es verdad que vamos a tener que apretar un poquito porque estamos cortando el papel y 7 capas de tela a la vez, vamos a ir cortando las piezas. Creo que ya están cortadas, aquí ha quedado una chispita. Lo que os digo que es verdad que son muchas capas y hay que apretar un poquito. Y ya tendríamos una pieza preparada. Ahora nos iríamos a la siguiente. Colocamos la regla sobre la marca que hemos hecho. Apretamos con fuerza. Y vamos a ver si ya las tenemos cortadas. Y así vamos a irlas cortando todas las piezas hasta tener preparadas las 7 piezas que hemos dibujado. Voy a cortarlas todas para que lo veáis. Habéis visto que esta ya la he cortado a la primera. Es verdad que lo que hay que hacer es apretar bastante. Y muy importante, ir siguiendo el orden que nos hemos marcado. Podemos separar incluso, porque luego las podemos colocar, no pasa nada, para poder cortar con mayor facilidad. Voy a por los 2 últimos cortes. Y el último. Bien, cuando las tengamos cortadas, vamos a volverlas a colocar en su posición. Yo os enseño el siguiente paso que tenemos que dar. Mirad, ya tengo todas las piezas cortadas y he vuelto a colocar
las capas haciendo la forma cuadrada inicial. Ahora vamos a ir haciendo los siguientes movimientos que nos los van a indicar las propias piezas con el número que hemos marcado cuando las hemos ido dibujando. Tomo en este caso la que pone un 1 y la primera capa la paso para atrás. Hago un único movimiento. En la que pone 2 voy a pasar hacia atrás la primera capa, la pongo justo detrás y coloco 2. La segunda también la pongo para atrás. Donde tengo un 3 voy a mover hacia atrás la primera, la segunda y la tercera. Y coloco en su posición de nuevo. Donde tengo el 4 voy a mover 4 veces. Esta se ha despegado, no pasa nada, vamos a mover, sería, esta es la primera, 1, la 2, la 3 y la 4. Y lo vuelvo a colocar en su posición. No os preocupéis que ahora se descoloquen un poco los bordes porque no tiene ninguna importancia. Vamos con la 5, que la moveríamos 5 veces. Le quitas ya el papel y haríamos un movimiento. Es muy importante que el orden lo respetéis, 2, 3, 4 y 5. Le pondríamos esta pieza aquí. La 6 la movemos 6 veces. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y en la 7 realmente no hay que hacer nada porque mover 7 veces es volver a la posición inicial. Si quito este papel vais a ver que esta tela es justo la única que no tengo. De esta manera hemos creado automáticamente 7 bloques que todas las piezas tienen el mismo tamaño, pero son todos los bloques diferentes porque lo que hemos hecho ha sido mezclar las telas. Mirad, he despegado las capitas de papel para enseñaros ahora cómo lo tenemos que coser. Las he puesto en la parte de arriba para explicaros que hay que hacerlo justo al revés de cómo cortamos. Empezamos a cortar por la 1, luego la 2, luego la 3 y así sucesivamente, pues ahora hay que hacerlo justo de manera contraria. Vamos a empezar uniendo la 7 con la 6. Cuando estas dos estén unidas, uniremos la 5 y así sucesivamente también. Vamos ahora a retirar los papeles de la 6 y la 7 y tomaríamos estas dos piezas y las tenemos que coser justo por donde hemos cortado. Lo que hacemos es alinear bien las piezas y vamos a dar un pespunte con 1/4 de pulgada de margen justo por aquí. Cuando dé este pespunte os enseño qué tenemos que hacer a continuación. Mirad, ya dado este pespunte y al abrirlo, lo primero que nos va a llamar la atención es que no coinciden las piezas en los bordes. Esto es normal porque tened en cuenta que estos cortes están dados sin tener en cuenta los márgenes de costura. Lo que tenemos que ir haciendo es, según vamos planchando, ir ignorando estos errores. Luego los vamos a corregir todos. Entonces lo primero que voy a hacer es planchar la pieza y ahora os enseño cómo le unimos la siguiente. Mirad, ya he planchado la costura y ahora veis que se aprecia mucho más la diferencia que tenemos de tamaño en las piezas. Lo que tenemos que hacer es sencillo, simplemente con el cúter ajustar el tamaño de las piezas siguiendo esta recta a la que sea más pequeña. Vamos a hacerlo. Mirad, en este caso, como la más pequeña es esta que tiene flores, pongo la regla justo al borde y en la que es roja más intensa corto el exceso que tengo. En el otro lado hago exactamente lo mismo. Y de esta manera tendría ya la pieza lista para continuar uniendo los trozos que tengo que coser. Ahora la pieza que tenemos que unir es la número 5, que sería esta que es en tono clarito. Como ya he ajustado el borde de la tela, de nuevo la coloco, alineando, y va a pasar lo mismo, luego cuando la cosamos va a haber que ajustar. Y entonces, una vez que la tengo en su posición, le doy un pespunte con un margen de 1/4 de pulgada.
Ya he dado la costura y de nuevo lo que tengo que hacer es planchar y ajustar bien el borde de las piezas. En este caso vais a ver que siempre la que marca por dónde hay que cortar es la que está más metida hacia adentro. En este caso sería la blanca. Vamos a hacer este paso igual que lo hemos hecho entre estas dos piezas y continuamos. Ya he planchado esta pieza y ajustado los bordes de lo que llevamos ya cosido. Tenemos por tanto las 6, las 7 y las 5 unidas y ahora nos tocaría unir la número 4, que sería en este caso esta de lunares, que la tenemos que coser justo aquí. De nuevo ponemos derecho con derecho, alineamos las piezas y como veis cada vez nos van a ir sobrando cantidades mayores de tela porque cada vez que damos una costura estamos aproximadamente utilizando media pulgada, eso son 1 centímetro y un poquito más, y entonces esas diferencias las vamos a ir acumulando. Cuando lo tengamos alineado, de nuevo costura con 1/4 de pulgada. Ya tengo la costura dada y de nuevo tenemos que hacer lo mismo, es decir, planchar y cortar el exceso de tela que corresponda. En este caso tenemos un poquito en este lado y una chispita, esta esquinita, en esta parte inferior. Simplemente es ir alineando la regla con estas piezas e ir cortando. Ya he cortado el exceso de la tela de lunares, que era sobre todo en esta parte de arriba y una chispita como os comentaba aquí en la parte de abajo. Y ahora nos toca unir la pieza número 3, en este caso es esta tela de flores. De nuevo colocamos la pieza en su posición, alineamos los bordes de las telas y vamos a dar la costura con un margen de 1/4 de pulgada. Tengo el pespunte también dado y al abrir de nuevo pues vemos que tenemos que cortar. ¿Veis que siempre hay que cortar un poquito de la que vamos incorporando? Planchamos y corto y continuamos. Tengo esta pieza número 3 ya cosida y ahora tengo que incorporar la número 2 que iría justo aquí en el lateral. Hacemos lo mismo que hemos ido haciendo en todas las piezas: alinear, coser, planchar y cortar el exceso. Ya tengo cosidas 6 de las 7 piezas y ahora me queda incorporar la última, que es la que tiene el número 1, que es esta de lunares rojos sobre un fondo beige. De nuevo, el paso es exactamente el mismo. Untamos las telas, asegurándonos que los bordes coinciden y damos el pespunte, planchamos y cortamos. Mirad, ya tengo todos los bloques preparados y cosidos. He seguido los mismos pasos en todos ellos, os los voy a enseñar rápidamente para que veáis que quedan todos diferentes, aunque es cierto que claro, pues utilizamos las mismas telas y las estamos con las piezas de los mismos tamaños. Lo único que sucede es que las hemos ido rotando al irlas cambiando de posición como hicimos al principio. Entonces, ahora lo que vamos a hacer para terminar es dar unas costuras decorativas justo donde tenemos las uniones de las telas. De esta manera el trabajo va a quedar todavía más bonito. También tenéis la opción, si os apetece y sabéis hacerlo, de hacer estas costuras o estas decoraciones bordándolas. Si os vais a animar a dar estas puntadas decorativas utilizando la máquina de coser, os recomiendo que por la parte de atrás pongáis algún tipo de estabilizador, alguna tela o directamente un poco de guata, que es lo que voy a hacer yo, porque así además a la vez que voy dando esta puntada voy a ir acolchando la pieza y va a quedar mucho más bonita terminada. ¿Por qué hay que poner este tipo de entretela o de tela por detrás? Bueno, simplemente porque estas puntadas decorativas de las máquinas son muy intensas en el trabajo y lo que hacen a veces es arrugar la tela o deformarla. Si ponemos una tela más gruesa vamos a evitar este efecto y lo que vamos a conseguir es que las puntadas sean mucho más regulares y que tengamos una mejor terminación. Voy a dar las puntadas y continuamos. Mirad, ya he dado las costuras decorativas justo en las uniones entre las distintas telas con los cortes que habíamos hecho. Me parece que queda muy bonito este trabajo terminado así. Con estas piezas, aparte del trabajo que vamos a hacer ahora de los corazones, podemos hacer muchas cosas, entre ellas
unirlas entre sí y podemos formar un quilt muy bonito. También podemos hacer un cojín, una cesta, en realidad nos sirven de base para cualquier trabajo que queramos hacer de costura. Yo las voy a utilizar, como os comentaba en el vídeo al principio, para hacer unos corazones, que es lo que vamos a preparar ahora. Con el molde ya recortado, lo que voy a hacer es pasarlo a la tela que voy a poner en la parte de atrás del corazón. En este caso es esta, que también la habíamos utilizado como una de las distintas capas para la parte exterior. Pongo el revés hacia mí y simplemente coloco el corazón y con la ayuda de un marcador paso todo el contorno alrededor. Cuando tenga el contorno pasado, lo que haré será recortar la pieza. Ya tengo el molde pasado y comentaros una cosa. Como el corazón tiene esta forma, para aprovechar la tela, en vez de colocarlos todos así, mirando hacia mí, podéis irlos colocando de esta manera, contrapeados, respetando entre uno y otro el margen de costura que necesita cada uno de ellos, y así vais a aprovechar mucho mejor la tela. Una vez que lo tengáis marcado, lo que vamos a hacer es recortarlo. En este caso lo voy a hacer con la ayuda de las tijeras que cortan en zigzag. Vamos a dejar aproximadamente 1 centímetro de margen todo alrededor. Con el molde ya pasado y recortado en la tela que vamos a utilizar en la parte de atrás, lo tenemos que situar sobre la parte que va a ir delante de nuestro corazón, que es la que hemos trabajado con la técnica del Crazy. Lo que os recomiendo es que para colocar esta pieza penséis un poco cómo queréis hacerlo, porque al final, claro, según la voy colocando, luego el corte de las piezas va a ser diferente. Entonces, yo lo que os recomiendo es que miréis un poco en función de los cortes que habéis hecho, para intentar que la pieza, el corazón, una vez que lo recortemos, tenga la mayor cantidad de colores diferentes. Pensad que estamos utilizando unos cuadrados que hemos hecho con esta técnica y que estamos desaprovechando un poquito de la tela que hemos empleado. Yo, por ejemplo, en este caso lo voy a colocar de esta manera porque tengo en el corazón, una vez terminado, todos los colores y los que hemos empleado previamente. Ahora lo que hacemos es sujetarlo con unos alfileres y vamos a empezar a coser. Ya sujeto con alfileres las dos piezas, la que iría en la parte de atrás y la que iría en la parte delantera. Entonces ahora tenemos que dar un pespunte todo alrededor, pero tenemos que dejar una apertura para luego poderlo voltear. ¿Dónde la vamos a dejar? El mejor sitio para mí sería aquí. Vamos a marcarla para luego acordarnos cuando lo vayamos a coser. Comentaros que este tipo de apertura no conviene dejarla nunca en zonas curvas, porque luego cerrarlo a mano es complicado, ni donde tenemos esquinas, como sería aquí el borde de la parte inferior del corazón, porque aquí luego también nos va a quedar peor rematado. La mejor zona siempre es una parte que sea recta, una costura que sea recta, alejada lo máximo posible de las esquinas. Vamos a dar este pespunte todo alrededor y continuamos. Con el corazón ya pasado el molde a la tela de la parte de atrás y recortado, he dejado aproximadamente 1 centímetro de margen, lo voy a situar sobre la tela que va a ir en la parte delantera. Entonces, cuando lo vayáis a colocar, fijaros un poco en el diseño que os haya quedado, que siempre va a ser diferente, y hacerlo de manera que el corazón, cuando lo recortemos, tome trozos de todas las telas que hemos empleado. En este caso, yo lo colocaría así. Antes de coserlo, vamos a colocar también el cordón con el que luego vamos a poder colgar el corazón. Lo que hacemos es situarlo entre la capa que va en la parte de atrás y la capa que hemos hecho el trabajo de Crazy, y lo tenemos que alinear con el centro del corazón, que sería aproximadamente aquí. Cuando lo tengamos alineado, podemos poner un alfiler para evitar que se mueva. Por último, comentaros que voy a añadir una capa extra a este sándwich que estamos montando, que como veis está formado por la tela de la parte de atrás, la tela principal que hemos hecho el trabajo de Crazy, que ya lleva una guata, pues adicionalmente voy a poner un estabilizador o foam
justo detrás. Lo voy a poner porque luego va a quedar mucho mejor rematado y con los bordes más definidos. Ahora lo que hago es sujetar con algún alfiler más todas estas capas y vamos a coserlo. Para coserlo tenemos que dejar una apertura en alguno de los lados. El sitio más conveniente es aquí, en este lado que es más o menos recto. Cuando tenemos que dejar aperturas, tened en cuenta una cosa: no conviene nunca dejarla donde tengamos zonas curvas porque luego cerrarlo a mano es complicado, y tampoco lo debemos dejar próximo a los vértices, como sería el que tenemos aquí en la parte inferior del corazón, porque luego también rematarlo va a ser un poquito más difícil. El mejor sitio sería un trozo que sea recto y alejado de los vértices, en este caso el que he señalado. Voy a dar un pespunte todo alrededor y continuamos. Ya dado el pespunte todo alrededor, fijaros que como he puesto un hilo oscuro en la parte de abajo de la canilla, veis perfectamente lo que he cosido. Ahora lo que tenemos que hacer es, del estabilizador, con la ayuda de una tijera pequeña, cortar todo justo al borde de la costura, para que luego al voltear pues no abulte en exceso. Ya he recortado el exceso de estabilizador todo alrededor. También justo en la parte que hemos dejado de apertura lo he recortado como si estuviera justo al borde. Ahora lo que vamos a hacer es recortar también el exceso de tela, dejando pues aproximadamente algo menos de 1 centímetro todo alrededor. En la zona que estoy dejando un poquito más es justo por donde luego tenemos que voltear, porque nos viene bien para coser con más comodidad. Ahora ya sí vamos a voltear la pieza por esta abertura que hemos dejado. Es un poco pequeñita, pero bueno, podemos con paciencia ir sacando toda la parte interior hacia afuera. Ya lo tengo volteado, ahora lo que tengo que hacer es ir dándole forma, y para ello me puedo ayudar de alguno de estos palitos que hay en el mercado, que son precisamente para este tipo de trabajo. Vamos a ir empujando bien para que tome la forma correcta. Mirad, ya lo he volteado y aquí ya se aprecia perfectamente el efecto que hace el haber puesto la capa de estabilizador o de foam a la hora de formar este corazón. Y es precisamente que esta zona, que es donde más luego se va a notar en caso de que no lo hagáis, nos va a quedar totalmente bien estirada y bien rematada con la forma correcta del corazón. ¿Por qué? Porque si no, luego cuando le metemos el relleno, que además vais a ver que no lo vamos a rellenar mucho, quedaría muy arrugado y muy deformado, que es algo que en muchos trabajos sucede cuando nos fijamos. En cambio, al meter este estabilizador, la forma queda conservada con independencia de que le metamos relleno. Vamos ahora a rellenarlo y continuamos. Aprovechando la pequeña apertura que hemos dejado, metemos el relleno, y lo único, aseguraros que metéis el relleno entre la tela de la parte de atrás y el estabilizador. ¿Veis? Aquí es justo donde lo tenemos que meter. No meted mucho porque al final va a quedar es un corazón que es grande, ya os comento, y va a quedar demasiado voluminoso. Simplemente un poquito para darle forma. Mirad, ya le he puesto el relleno al corazón, como veis está blandito, no lo hemos rellenado mucho, simplemente darle un poquito de volumen, y fijaros el efecto que nos ha permitido el estabilizador que le hemos puesto, que es que estos bordes al rellenar no se nos hayan deformado, que es lo que habría pasado si no hubiéramos puesto esta capa. Ahora lo que tenemos que hacer es cerrar la apertura que hemos dejado. Para ello lo que tenemos que hacer es sencillo, simplemente alinear los bordes. Una vez que los tenemos alineados, lo vamos a sujetar con un alfiler o con unas pinzas, un poco lo que tengáis, y lo vamos a cerrar con puntada escondida. No os voy a enseñar la puntada escondida porque ya tenemos este paso en muchos vídeos y casi todos lo habréis visto.
Os recomiendo que si no sabéis hacerla, bueno, pues busquéis alguno de estos vídeos en la que os explico cómo damos esta puntada. Vamos a cerrarlo y continuamos. Con la apertura cerrada, lo único que nos queda es terminar de adornar nuestro corazón. Yo lo que he hecho para darle un toque más navideño ha sido colocarle un lazo, que lo he hecho con una cinta en tono dorado, y unos remates que son unas bolitas de madera. Como veis, la técnica Crazy realmente nos sirve para cualquier proyecto, no necesariamente para esto. La podemos utilizar para colchas, para bolsos, para cojines. Es muy divertida de hacer y el resultado es bastante original. Espero que os haya gustado mucho este proyecto y nos vemos en el próximo vídeo.